Ministerio de Salud, quien es el que debe de adoptar las políticas generales que se deben de aplicar dentro del marco de esta ley. Hay todo un catálogo de medidas sanitarias en esta ley que deben de aplicarse tanto en el sector público como privado, en el transporte privado como en el transporte colectivo, así como también en las instituciones de Estado. Igualmente se establece con claridad que se pueden implementar los cercos sanitarios, no cercos militares ni policiales, no cercos que impliquen un estado de excepción, sino cercos donde se administren medicamentos, consultas, pruebas PCR, donde se atienda sanitariamente a la población. Por supuesto que hay un artículo que establece también las reglas que deben de seguirse en el transporte colectivo, como es el caso de la no saturación de las unidades, entre otros temas. Igualmente hay una disposición legal que establece que ante la violación de derechos humanos por parte de funcionarios o empleados públicos, van a responder penal y civilmente ante las autoridades competentes, porque no podemos permitir que la pandemia sirva para violar los derechos humanos de la población. Esta ley también exige a los funcionarios que deben entregar un informe a la Asamblea Legislativa sobre el uso de los recursos, diputado. Sí, efectivamente, hay fondos que todavía están pendientes de aprobar y esos fondos deben de ser manejados de manera transparente. La única manera de hacerlo es rindiendo un informe a la Corte de Cuentas de la República y también a la Asamblea Legislativa. Diputado, ¿nos explica por favor esta expresión que viene el Ministerio de Hacienda sobre la asignación de los 75 millones para las alcaldías del préstamo BID, que dice que no corresponde el 30% a los 197 asignados? Pero ¿cómo sería esto si lo aprobado es 30%? De 250 siempre salen 75 millones. Efectivamente, yo creo que el señor ministro de Hacienda hace un manejo mentiroso de esta información. Aclarémoslo de una vez por todas. En primer lugar, desde agosto ha dicho el BID que hay a disposición del gobierno 75 millones de dólares. Con lo cual queda totalmente desmentido el presidente Bukele y el ministro de Hacienda cuando dijeron que no tenían dinero para pagar a las alcaldías el FODES. Y en segundo punto, ambos préstamos suman 75 millones que deben de ser entregados a las alcaldías. El 30% de uno y el 30% de otro efectivamente suman 75 millones que deben de ser entregados para que los alcaldes puedan concluir las obras que iniciaron antes y durante la pandemia. ¿Diputado? El diputado Gallegos mencionaba que para hoy podrían precisamente retomar ese tema de los 52 millones pendientes y que esto contaría con el apoyo del partido Arena. Sí. Pero eso significaría que de esos 52 millones habría que agarrar ahí 30% para alcaldías y no dejarlo acorde a la petición que Hacienda había hecho de usarlo todo para salud. ¿Cómo está el tema? Bueno, los 52 millones de dólares llevan una parte que va destinado para los veteranos de guerra para terminar el año, lleva otra parte que tiene que ver de contrapartida para Fomilenio, lleva un pequeño porcentaje de más o menos 15 millones para poder dotar de equipos al Hospital El Salvador y lleva otra parte para los alcaldes. En ese sentido, serán los grupos parlamentarios los que se pongan de acuerdo para poder aprobar estos 52 millones. La fracción de Arena ya está lista, doctor. Nosotros estamos pendientes de las negociaciones, de los acuerdos que se hagan con los demás grupos parlamentarios para poder acompañar estos 52 millones. Perdón, doctora, pero espérenme bien la famosa confusión esa de los 75 millones. A los 197 millones que se aprobaron se les aplicó el 30%. Es correcto. Y de ahí salieron los 75 millones, ¿cierto? Es correcto. Pero en realidad el 30% de los 75 millones son como 52 millones. 59.2. Correcto. Entonces, a lo que está faltando, le van a aplicar también la misma regla del 30%. No, aclarémonos de una vez por todas. A los alcaldes les corresponde recibir 75 millones de dólares que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y ese decreto fue sancionado por el mismo presidente de la República. Por lo tanto, esa es ley de la República. Eso es lo que yo les puedo aclarar para no confundir más, porque eso sería seguirle el juego al mismo ministro de Hacienda que está enredado con este tema. Pero esos 75 millones son el 30% de los 250 en total. Efectivamente. Entonces los 52.6 millones que quedan ya no tendrían que aplicarse el 30%. Totalmente de acuerdo. 75 millones suman los dos préstamos que están pendientes. Lo que sí es necesario aclarar de una vez por todas es que los alcaldes deben de recibir los 75 millones que fueron aprobados por la Asamblea y sancionados por el presidente de la República.
Diputado, ayer también se conoció que el gobierno ha contratado los servicios de una firma de relaciones públicas en Estados Unidos por $390.000 para manejar su imagen ante senadores demócratas. ¿Qué piensa de esta inversión? Yo le daría un consejo a los asesores de Bukele y a él, que deje de andar invirtiendo en dinero para pagar lobistas, porque en un país como Estados Unidos se respetan los derechos humanos, la independencia de poderes y se respetan las garantías constitucionales. Cuando un país respeta estas tres cosas, no necesita de andar pagando lobistas, porque esos $400.000 que está invirtiendo en pagar lobistas allá en Washington deberían de estar sirviendo para construir viviendas mínimas para la gente pobre del país. Ese es un mal gasto de dinero. Entonces yo lo que le diría a Bukele es que mejor cumpla la ley y la Constitución. Ese es el mejor lobista que puede tener si quiere tener credibilidad ante otros países. Diputado, ¿sabe cuándo se va a reprogramar la plenaria para quitarle el fuero al diputado Magaña? Bueno, entiendo que la plenaria se suspendió el día miércoles porque habían 2 reuniones consecutivas de la Comisión Política y de la Comisión de Hacienda por el tema del presupuesto. Por eso fue que se ha trasladado o se trasladaría esta plenaria para desaforar al diputado Magaña la próxima semana. Eso es lo que el mismo presidente de la Asamblea Legislativa informó a los medios. Gracias.